¿Qué se dice pues, parceros? Estamos hoy iniciando un nuevo espacio, una nueva oportunidad, un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo Sin Descartar. No vamos a descartar nada. Todo lo vamos a hablar, vamos a poner... Parceros, si alguien nos está escuchando, gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Esperamos que les guste. El espacio lo estamos proponiendo como para que sea un tema de reflexión. Si no le gusta, por lo menos que lo escuche. Sí. Un tema, no sé, de reflexión, de información, de aprendizaje. Y bueno, ya escucharon, un poco de risas también, nunca hacen nada mal. Estoy con mi mejor amigo, con el parcero del alma. Ahí se los presento. ¿Qué más pues? ¿Bien o no? Bien, vamos a estar aquí en este espacio. ¿Qué se dice? Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de situaciones actuales, de entrevistas, mejor dicho, de lo que hay ideas para desarrollar, planes a futuro. Claro que sí, esperamos que si de pronto se enganchan con nosotros en este cuento, participen y se hagan sentir, se hagan notar, se hagan dar a conocer también. Y nada, muchas gracias de nuevo por escuchar, si es que alguien está escuchando esto, repito, no estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas, pero como les digo, es un nuevo proyecto y esperamos que les guste. Bueno, entrando ahora sí ya en materia, el tema de hoy, Duber. Las relaciones sociales, ¿qué son? ¿Cómo las vemos? ¿Qué crees? ¿Qué creemos de eso? No sé, ¿qué podemos hablar de eso? ¿Qué se te ocurre? Bueno, no, el tema de las relaciones sociales ahora un poquito controversial de pronto, por tanto, como lo hablábamos la vez pasada antes de descartar, no, la globalización de tanta cosa, las redes sociales que nos llevan de pronto a la superficialidad de las cosas. Entonces, no sé vos qué pensés, qué opinas del tema, de cómo pueden las personas o cómo están adaptándose las personas a tanto cambio y a tanta información que nos presenta las redes sociales y la sociedad en general. Yo creo que lo que influye principalmente es la cantidad de información que tenemos disponible actualmente, porque si no tuviéramos esa información tan accesible, el punto de pánico sería totalmente diferente. Por ejemplo, el H1N1 mató muchas personas, pero ¿por qué no generó un impacto tan importante? Es verdad. Y también fue considerado pandemia, que supuestamente pues todo el mundo se iba a contagiar. Sí, fue pandemia. No sé, o epidemia. Creo que fue epidemia, bueno, muy contagioso, pero sin embargo vimos que estaban promoviendo el uso del tapabocas, que inclusive estuvieron regalando en troncales de Transmilenio, pero el punto es, ¿por qué no hubo ese pánico colectivo? Porque la gente pensaba como que si me da el H1, pues, me tocó y me da como cualquier otra cosa, como la persona que no elige tener cáncer, me tocó y ya, simplemente se asume, pero el COVID no. Entonces podríamos decir que a qué estrategia obedece ese tipo de comportamientos en masa, a quienes favorecen, qué hacen. Y no quiero ser de pronto conspiracionista con lo que estoy diciendo, pero sí es una lógica donde usted ve estallidos sociales impresionantes y justo en esos países la política de cierre no es flexible. Inclusive es como la gente no se vacuna, entonces como la gente no se vacuna, pero tampoco traen vacunas, entonces la gente no puede salir, entonces la gente no puede manifestarse. Entonces es un mecanismo de control que puede como saturar a la gente hasta agotarla, del punto de decir, ya hasta para qué esa, hasta para qué pena, si es regla por lo uno. Igual nos vamos a morir. Igual nos vamos a morir todos. Es igual nos vamos a morir todos, es lo que se dice. Claro, sí, es verdad. Y hemos visto también pues como el COVID ha sido pues tan influyente y tan escandaloso en tantos ámbitos que no lo ha sido de pronto lo que es ya del H1N1, el dengue, todas estas enfermedades que también de pronto son
son contagiosas, pero precisamente es por eso, porque bien sabes que yo, que trabajo en el área de la salud, es un tema que el COVID tiene un índice de contagio muy alto, y yo creo que eso es lo que se debe también el pánico y la histeria de tanta gente de cuidarse y eso, aunque pues hemos visto que independientemente del virus hay mucha gente que no ha tenido conciencia y sigue como si Pero nada. conciencia de qué es lo que uno dice, si en realidad es un proceso natural. O sea, vos ves, si a vos te da COVID y tu cuerpo no diseña los anticuerpos suficientes o los diseña de una manera atrofiada que permite que tu sistema inmunológico y tu parte respiratoria deje de fallar, la sangre se te coagule y te mueras, obedece también un proceso de selección natural. O sea, el ser humano se adapta. Entonces surge un nuevo virus. Yo creo que a mí me ha dado COVID por ahí 3 veces. Yo soy muy irresponsable con eso. No, en serio. Desde que estuve en Bogotá he ido y venido como 3 veces. He pasado por un aeropuerto donde sí o sí hay COVID. Más que en un hospital. Porque en el hospital hay protocolos, aunque pues... Ese es el punto más alto de contagio. Bueno, pero sin embargo pues se maneja que un antibacterial con un jabón, cosa que de pronto en un aeropuerto no, y usted se sienta, toca, mueve. Exacto. O sea, los protocolos en cuanto al cuidado personal están más presentes en un hospital que en un aeropuerto, porque hay un poquito más de conciencia, ya hay personas graves adentro y todo. Y si vamos a los temas de la comorbilidad, pues yo padecí mucho tiempo sobre el asma y este tipo de cosas, entonces también diría como, debería tener precauciones como para decir, no, es que simplemente quiere como cuestionar el sistema y ya, no, es que yo debería tener esas precauciones también. Claro, a todas estas, ¿usted ya se vacunó? ¿No se vacunó dice con asma? Sí, parce. Yo ¿Por soy qué? que me gusta la adrenalina. No sé, de pronto me gusta la adrenalina. ¡Qué adrenalina! No, sí, pero tengo eso pendiente, vacunarme precisamente. Se ha quedado. Sí, parce, pero es que son filas, gente. No, están rápidos los procesos. No, ¿Usted que le gusta tanto ir al estadio? Usted no sabe dónde conseguirme la Johnson. Para no sé la... Parce, ayúdeme a conseguirme eso. ¿Por qué? Porque yo me quiero poner eso. Si quiere me la pone usted. Dice, eso no es manera de decir. Pero no estoy con las vacunas. Yo creo que ya estaba vendiendo vacunas a 2000. Yo creo que eso con el tarrito y los punchitos. Ahí le pegan ahí. Ya, otra vacuna. ¿Cuánto vale la vacuna? Por ahí 80,000. Esa vacuna, 30,000 en el hueco. Ey, a todas estas, hablando ya del COVID y del... Llevándolo un poquito al tema que estábamos hablando hoy, cómo influenció de tal manera a las personas este virus, esta pandemia que nos encerró, todo lo que se vivió con tantas depresiones, tanto aislamiento. Es que uno dice, ¿de dónde surgen estos sentimientos como la ansiedad? Parte de las dinámicas. Por ejemplo, un psicólogo. Papi, usted llega a su casa, su consultorio se quedó en su consultorio, no era su casa, entonces ya usted, el mismo espacio donde usted llegaba a no hacer nada y psicológicamente, programadamente usted estaba a echarse a no hacer nada, ahora es el espacio donde usted se tiene que parar a escribir lo que usted tenía a la disposición de escribir en otro espacio que está precisamente diseñado para eso. ¿Viste eso, no? Claro. Entonces, esa adaptación que va a generar síndromes de amotivación, como por ejemplo, pereza pararme a escribir, porque estás en el lugar que acostumbraste a dormir, a descansar, a no hacer nada. Entonces, bueno, lo empiezas a hacer, pero cuando lo empiezas a hacer, dices, pero es que yo no rindo igual en esto. Entonces es un factor motivacional que empieza a causar ansiedad. Voy a perder mi trabajo, voy a perder el semestre, voy a equivocarme con un paciente, algo por el estilo, se me va a pasar tal cosa a la que yo tenía que ponerle cuidado. Entonces ese tipo de cositas mínimas empiezan a generar estrés en nosotros, que nosotros mismos alimentamos constantemente. ¿Cómo? Reforzándonos, diciéndonos como que sí, lo hubiera hecho mejor, pero me dio pereza.
Bueno, ¿y cómo entran ahí a jugar las relaciones entre familia, amigos, de pronto las personas más allegadas al círculo social? Un ejemplo de ese psicólogo que está ya no en su oficina, sino en su casa, o de ese gerente que igual le tocó cambiar su lugar de trabajo y que está desarrollando ese tipo de ansiedades, ese tipo de inconsistencias. ¿Cómo entra a jugar la familia, los amigos, para que de pronto el ser pues tome las cosas de una manera más tranquila? Pues en psicología hay una cosa que nosotros llamamos los factores protectores. Los factores protectores se identifican como esos círculos que fortalecen cualidades o valores para el cuidado de sí mismo. Entonces, por ejemplo, no podemos decir que algo es bueno o malo, porque lo que es bueno o es malo es subjetivo para cada persona. Pero sí podremos decir que nosotros tenemos comportamientos acertados o desacertados, adaptativos o desadaptativos, como lo quieras nombrar. ¿A qué me refiero? A que puede que tengas un comportamiento desacertado, como por ejemplo motivo de una separación, motivo de un encierro, motivo de un desconcierto laboral. Pero estás otra persona que de pronto te saca de ese desasosiego. Un ejemplo, está el amigo que cuando entras a trabajar estás motivado, decís como que entrando a trabajar, te das cuenta que de pronto las prestaciones laborales no eran como las pensabas, pero sin embargo esa persona te va a motivar a decir, no, mira, es una experiencia, a lo mejor de vos, aprovecha esta oportunidad para aprender sobre esto y esto. Entonces, ver el lado positivo de las cosas, no es ser optimista, sino más bien ser realista de que puedo aprender y fortalecer. Y muchas veces el ruido de afuera opaca el brillo que puedes tener. Entonces, no, yo estoy en la universidad y ya llevo 6 años. ¿Cómo así? Es que la universidad no dura pues 5, no, es que la universidad dura lo que usted amerite que dure. Entonces, si yo no tenía todos los recursos y en algunos semestres me tocó no ver 2 materias porque no tenía el dinero, ¿yo soy responsable de eso? No, simplemente se me presentó una oportunidad donde lo tuve que hacer en un plazo un poco más largo y así lo hice. Ya, se le presentan dificultades a la persona, emocionales o de cualquier índole, un familiar fallece y no se dan los objetivos que se tienen previstos, una moto, un trabajo, un estudio y un trabajo a la vez, o las cosas tal cuales como las pensamos. Desarrolla en nosotros un sentimiento de frustración y empezamos a compararnos, primero con nosotros mismos y después con los demás. Entonces decimos, yo que quería vender la moto, un ejemplo, y decir, aquello. Pero después uno dice, hombre, ¿y si todavía no era el momento de venderla? Porque no podía, por las situaciones que tuviera, por ejemplo, uno opta por otras situaciones, aplazarlo. Y vea, las críticas, lo que yo hablamos hace un momento, la bulla del alrededor que causa en uno, ¿qué empieza a hacer? Por ejemplo, son cosas que uno empieza a pensar y uno dice, muchas veces el ruido externo hace que se opaque ese brillo. Claro, no, y ahí entra a ver lo que usted decía, las prioridades. Hay cosas más importantes. Entonces, y más algo importante de las relaciones sociales que estábamos hablando y de ese ruido exterior es cómo influye en el estado de ánimo de las personas. Entonces hay días donde usted no se quiere parar, simplemente por, no sé, una palabra, un sentimiento que usted tenga, y usted no tiene la motivación de pararse. Entonces esas personas lo que hacen es reforzar ese sentimiento. Cuando usted escucha una oración como que, si es que sí ve, no se podía, entonces eso se refuerza. Las personas que suelen sentir en ese momento, sí, de verdad yo estoy confirmando lo que tanto he pensado de mí, que me da tanta piedra que no voy a cambiar. Un ejemplo, la procrastinación. Aplazar y aplazar y aplazar las cosas. Es que yo sí quiero cambiar eso, pero quién sabe cuándo lo vaya a cambiar. Es un ejemplo y también es un síntoma y una consecuencia de malas relaciones sociales. ¿Por qué malas relaciones sociales?
porque puede haber un círculo que fomenta o alimenta esas conductas. Por ejemplo, digamos yo le he dicho a usted es muy incumplido, demasiado. Y no es un secreto, ¿sí me va a entender? Hasta Marjorie sabe, Marjorie una vez que estamos haciendo un plan y dijo, es que, sí, pero es que con Harold no se sabe. Porque es que, parce, no se sabe, ¿sí me va a entender? Entonces usted podría decir, no, sí, yo he intentado cambiar eso, pero no sé cómo. Pero yo sí he querido, porque eso sí lo hace quedar mal a uno, pero es esa cosita que uno dice como que, ¿cómo lo hago? Pero es más bien qué pasos estoy dando yo para cambiarlo. Esa es la vuelta. Y las relaciones sociales influyen mucho en el apoyo que tienen para uno cambiarlo. Por ejemplo, lo que yo le decía a usted, yo con la palabra soy muy medido. Porque yo si le digo algo, lo más seguro es que lo haga. O que si no lo voy a hacer un día o por lo menos entre digo, hey, parce, no voy a poder. Ese día, digamos, usted me dijo, yo estaba que le escribía porque yo estaba cansado. Mañana, cuando usted me dice que mañana, ok, y yo, sí, pase mañana, de una, ¿sí me va a entender? Así, entonces así usted dice, no, parce, es que si yo no me puedo comprometer, la otra persona puede entender que en este momento no es que no quiera, es que no puede. No puede. Y eso es un tema, no sé cómo decirlo. Porque es que hay gente que no toma las cosas de esa manera como lo estamos hablando aquí. Hay gente que se molesta porque uno no puede y en realidad uno a veces no puede, pero hay gente que dice, este man pues sale con cualquier cosa por sacar el cuerpo, por hacer el feo al Lo que plan. pasa es que uno se pone a ver el modelo de vida actual y uno dice, si parce, la gente tiene el por qué enojarse, porque es que uno pierde mucho tiempo que podría destinar inclusive en uno mismo y en los demás. Solo las redes sociales, parce, yo no tengo Facebook e Instagram y yo le puedo decir que el tiempo que yo aprovecho me perjudica, porque de pronto me hace pensar en sentimientos que no quiero pensar y eso es lo que evita que se atraviese el conflicto. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando usted está solo con usted y no pensando más en la superficialidad, usted entra en una serie de conflictos con usted mismo. Usted dice, ¿será que yo sí soy buen psicólogo? Usted empieza a decir, ¿será que no estoy dando lo mejor de mí en este periodo? Usted empieza a pensar un montón de cosas que de pronto lo indisponen a usted. Pero uno, ¿qué hace con eso? ¿Sí me hago entender? Ese es el punto es uno qué hace con eso. Si se deja morir o si por el contrario lo utiliza como una motivación. Por ejemplo, digamos, a mí el físico me costaba mucho, o sea, usted veía yo era un chonchito, yo era una dona y parce, ayer fui a trotar con Sebas. Me pegué una vomitada. Parce, pero no, ¿sabe por qué? Porque es que, vea, a la noche anterior me había comido unos frijoles. Está mareado por allá arriba. Parce, me había comido unos frijoles. Y por la mañana me iba a ir sin desayunar, pero yo no, ¿cómo me va a ir así? No. Y me comí pues un cafecito, unas galletas y me comí un huevo duro. Y me llevé otro en el bolsillo para comérmelo más arriba. Parce, craso error. Cuando yo y me dio por vomitar, por allá vomité normal, yo ya no, o sea, vamos, pero sí se ve una diferencia, o sea, mientras yo subía parce unas escaleras y ya uno como que ya se está allá atrás. Así, entonces, inclusive con usted en algún momento se nota, pero es la costumbre que uno coge. Digamos ahorita que usted está yendo al gimnasio, allá trabajarán peso y máquinas. Cosa que donde yo vaya usted dice, no papi, es que esto es así, esto es así, se coge así, se alza así, yo. Porque se cambian los contextos, se cambian los entornos. Claro. Pero a lo que yo voy es a esto. Estamos hablando de cómo esa falta de motivación nos puede motivar de pronto a superarnos. Entonces uno dice, si yo disminuyo las redes sociales y cambio mis hábitos, o sea, incorporo disciplina, por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana. Yo tengo una regla, si yo me levanto antes de las 7 de la mañana salgo al morro o a patinar. Entonces, ya 2 días me levantaba a las 6:20 y una de esas salía al morro. Entonces la otra que me levanto temprano me pongo a hacer ejercicio, no a salir al morro así. ¿Eso qué hace? Que por la mañana yo ya tenga presente que cuando yo me despierto temprano
me estiro, y el cuerpo se va para en algo. Cuando uno sube al morro, a un espacio, a caminar, lo que sea, es un espacio donde usted puede tener privacidad completa, pero no es de nadie, ¿sí me van a entender? O sea, parce, yo subo normal, subo rápido. Cuando voy por el bosque, yo ahí sí me quito la camisa y me voy sintiendo el frío de la madrugada. Y yo a veces me pongo a pensar en esas sensaciones. Y la única conclusión que uno puede sentir al experimentar eso es decir, parce, en esta vida no importa plata, en esta vida no importa título, en esta vida no importa casa, en esta vida no importa moto, carro, beca, en esta vida no importa nada de eso. En esta vida lo único que importa es que haya aire en sus pulmones, ideas en su cabeza. Ya, eso es lo único que importa. ¿De resto qué importa? Nada. Porque sin plata inclusive podemos vivir. Vea, yo a veces he pensado, yo me he dicho esto. Si yo no pudiera generar un solo centavo, o sea, que no trabajaran un solo centavo, ¿qué haría? Yo digo, para vivir de la naturaleza podría. Pero si no, ahí viviría de la naturaleza del ser humano. Un ejemplo. Yo sé que personas como usted no me dejarían, digamos, morir. Que digan, no, parce, si quiere, venga, así sea almorzar. Un ejemplo. Daniel lo mismo, Sebas lo mismo. Entonces son lazos donde uno construye una confianza y una seguridad. Aunque uno sabe que son casos hipotéticos, pues que no sucederían de ese modo. Pero viendo el caso en el que sucedería, uno diría, esas personas harían ese error. Entonces ese es el apoyo que uno tiene para poder en las relaciones sociales abalanzarse hacia arriba y decir, hombre, hagamos la mejor versión de nosotros, para mí y para los demás. Exacto, por ejemplo, yo cuando salgo a trabajar en la madrugada, y usted que estaba diciendo ahorita que sentir el frío de la madrugada en el bosque. Pero es que ya en moto sin camisa es muy No, arrecha. por eso le digo, entonces ¿cómo transforma uno esas situaciones para sacar la mejor versión para uno y para los demás? Me pongo de ejemplo, yo que trabajo en el área de la salud y que me toca ya a las 4 de la mañana ya estar prendiendo la moto. Parce, por ejemplo, digamos usted, yo no sé si ha pensado utilizar audiolibros. La verdad no me gustan mucho, no me traman mucho. Pero, ¿no le traman mucho o no busca uno que le trame? No he buscado uno que me trame. Entonces usted dice, quiero que me relaten una historia y que esa historia sea conforme a un libro, porque a mí me da pereza leer, ¿sí me van a entender? Es que llegamos a un punto de la tecnología donde le ponen un libro a una máquina, lo ponen en un computador y lo leen. Entonces ya está, ni siquiera hay excusa de que es que me da pereza leer, ya ni siquiera es solo concentrarse, es solo concentrarse en la situación. Entonces, porque hay cosas que usted mecaniza. Por ejemplo, que yo le decía a Marjorie, usted al inicio cuando usted está aprendiendo a manejar moto, usted siente hasta cuando la llanta atrás hace así, usted siente todo. Pero cuando usted ya se mecanizó los procesos, usted coge cualquier moto y pim, 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 pum, 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 chao. Usted no siente, no sentiste. Pues si no es su moto, usted le siente la diferencia. Claro. Pero si es su moto, usted ya coge papi eso como si nada y se montó, te voy a decir, tenés el close como que, hacer esto. ¿Sí me le identifica con esos detallitos diferentes que... Pero es porque usted siempre está, como lo veníamos hablando, en relación con ese objeto. Y con el entorno. Exacto. Entonces, como nosotros mecanizamos ese tipo de cosas, usted podría, ya que tiene muchos procesos mecanizados y es un horario donde tal vez no haya mucho flujo vehicular, usted puede utilizar ese espacio como el espacio de los audiolibros. O sea, ¿cuánto me demoro de lado a lado? Un ejemplo, si la ruta es muy lejos, puede ser hasta a veces 40 minutos. 40 minutos tranquilamente es un capítulo de un audiolibro. Usted dice, llegué un paciente, quiero aprender, no sé, sobre algunos valores, no sé, quiero hasta así sea conocer la historia de ese libro, quiero leerme Moby Dick y sacar una reflexión de ese libro. O no sé, si usted es cristiano, la Biblia audio leída, pero tratar de verificar que sea ceñida a lo que está escrito. Perfecto, pero es su decisión, ¿sí me hago entender?
El punto es que utilicemos esos espacios y transformemos las acciones que nosotros tenemos. Exactamente, entonces como te decía el ejemplo que te estaba poniendo, ya a las 4:30 por tarde ya estoy prendiendo mi moto y estoy arrancando. Ya a esa hora estoy prendiendo la moto y estoy arrancando, pero es que el frío a esa hora pega muy duro, parce. Parce, no, eso a esa hora y eso que yo me pongo buzo y chaqueta. Pero es que ya con la velocidad del viento a esa hora. A mí sí me gusta el frío, pero es que a esa hora abusas. Sí, abusa. Imagínese, pasa uno por la pampa, que allá sí son vientos. No usted no sería capaz. De pronto sí, pero es que sabe que hay vientos tan fríos y carreteras australes, digamos por allá por Chile, que toca frenar en la moto, no puede pasar porque el viento es tan fuerte que lo tumba. O sea, usted puede ir a una velocidad por ahí de 40 km/h, porque si usted va a 60, 80 o 100, pues la moto se levanta más, parce, eso lo bota usted a la porra. Qué miedo. Bueno, entonces, lo que estamos hablando de cómo no mecanizar todas esas cosas y de cómo ver mejor las situaciones para hacer las cosas bien. Por ejemplo, yo tengo que ir a visitar pacientes y a mí me da muy duro la madrugada. Usted ha sabido que yo para madrugar ha sido muy malo. Pero entonces, ¿cómo hago de que esa madrugada no me saque de mal genio y vaya a atender los pacientes de buena manera? Y les hable bien, y les hable correcto. Una cacheta por la mañana. Despiértese y ya, parce, eso no tiene. No, pero claro, uno se despierta, ¿cierto? Se baña, se organiza y listo. Pero entonces uno dice, esta hora podría estar durmiendo. Es que ese es el punto. No podemos satisfacer ese deseo de yo debería estar durmiendo. Es empezar a pensar que esa idea que estamos teniendo es la equivocada y es la que no nos está dejando hacer cosas diferentes. Entonces usted dice, yo debería estar durmiendo, en vez de decir, no, me da cuca que me tocó empezar el día más temprano porque eso me va a dar tiempo a las 10, ya voy a estar despierto del todo para hacer esto y esto, no voy a dormir hasta la 1. ¿Sí me va a entender? Parce, pero es eso, digamos, acostumbre su vida a una rutina, pero mire lo que pasa. Estábamos hablando de las relaciones sociales y la influencia que tiene con la globalización. Y usted me va a decir si es una realidad o no. Por ejemplo, yo me puedo acostar a las 10, 11, 1, 2 de la mañana y levantarme a las 6 de la mañana. Parece como si nada hubiera pasado ayer. A mí no se me dificulta. Pero ¿qué pasa? Cuando usted desordena el sueño, tiene consecuencias en la concentración, en la motivación, en muchas cosas. Entonces yo empecé a entender que si yo no organizaba los ciclos del sueño, no iba a poder hacer cosas que de verdad iba a necesitar hacer. Entonces ahí empecé a involucrar el ejercicio. El ejercicio lo que hizo en mí, a uno le dicen que mientras uno va creciendo usted va matando neuronas, ¿cierto? O sea, hasta los 25 usted construye todos sus sistemas nervioso central y después de eso ya todo ahí vaya de para abajo, por así decirlo. Pero con el ejercicio no. El ejercicio está demostrado que neurocientíficamente crea nuevas redes neuronales, es decir, estamos construyendo nuevas neuronas para hacer nuevas tareas. Entonces cuando usted empieza a crear nuevas rutas en el cerebro, es como si usted empezara a reprogramar toda su estructura neurocerebral. Entonces, ¿qué pasa? Usted se levanta. Está renovando. Claro, usted se levanta temprano y lo primero que usted hace es exponer su cuerpo físicamente a un estrés. O sea, un estímulo que manda un montón de señales a su cerebro a decir, papi, es que necesitamos activar esta zona. Yo le decía a mi mamá, por ejemplo, las dominadas. Las dominadas dan muy duro y más al inicio. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Cuando a mí me pasó así, por ejemplo, yo hacía 3, yo ahorita puedo hacer 5 o 6 seguidas así de una. Parce, yo antes no podía hacer una. O sea, así bien, que yo me extendiera y sintiera que subiera completo, como si nada. Eso no podía hacer ni una. Así, ya ahora por lo menos puedo darle cañita. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a hacer las 3,
empecé a ver, a notar, a capacitarme de manera individual de que cuando uno hace dominadas, usted inconscientemente está poniendo el brazo a trabajar y en realidad no es el brazo el que debe trabajar. Usted antes de hacer la dominada debería colgarse y hacer un movimiento que se llama movimiento de activación escapular. ¿Qué significa? Que usted se cuelga y sube hasta ahí, no más, o sea, no tiene que subir hasta acá, no, solo va a subir hasta ahí, sostiene lo que pueda y vuelve y baja, sostiene lo que pueda, lo que aguante y vuelve y baja. ¿Por qué? Porque le estás enseñando al cerebro que los músculos de acá, creo que son los trapecios, no sé. No, esos son los intercostales. Estos de acá que son los que más se utilizan cuando usted va a levantar todo su tren superior. Le está empezando a decir al cerebro, hey, son estos los que tenés que utilizar para ayudarte para arriba. Porque estos músculos, ¿en qué otra actividad el cuerpo los utiliza cotidianamente? En ninguna. A no ser que usted alce algo, que usted requiera mover peso. Entonces el cerebro no los necesita. Entonces como no los necesita, como que no establece una comunicación con ese músculo, más bien con músculos aledaños para poderse. Entonces cuando ya usted lo activa, ¡boom!, se explota una fuerza que usted no sabe dónde tenía. Y no es que no la tuviera, simplemente que usted no sabía utilizar ese tipo de músculos. Cuando el cerebro ya se acostumbra a empezarlos a utilizar, usted deja de estar tan molido por las mañanas, usted ya empieza a hacer el ejercicio con mayor naturalidad, se compone la postura. Como se compone la postura, se también da otra apariencia. Lo mismo en las relaciones sociales, la empatía. Eso te iba a decir, que el hecho de ya estar uno saludable, de estar uno activado físicamente y motivado mental y emocionalmente, eso va a generar un cambio muy significativo en la relación con el otro, porque ya va a estar uno más tranquilo, va a estar uno más relajado y va a tener mayor disposición para dirigirse al otro. Las personas van a terapia principalmente por algo que ellos no saben qué les pasa. Por ejemplo, es que yo no sé cómo cambiar eso en mi vida, ¿cierto? Y no quiero ser de pronto religioso con lo que voy a decir, pero digamos, si usted que cree en la Biblia, Pablo lo decía, la lucha más grande es contra uno mismo. Entonces ahí es donde yo le planteo a él, es que yo pudiera estar durmiendo. Esa es la pelea en la que uno no puede dar el brazo a torcer. Esa es la pelea donde uno no puede dar el brazo a torcer. Digamos, las peleas más bravas que yo he lidiado ahorita es la Coca-Cola. Parce, yo no sé, yo idolatro esa marca, yo la amo, pero... Y eso es mucha azúcar. Exacto, pero es eso. Yo veo una Coca-Cola y yo digo... Se le hace agua en la boca. Qué rico una Coca-Cola. pero digamos, ¿qué día? Por ejemplo, íbamos a servir la comida. Y mi mamá dijo, ¿quién fuera por una Coca-Cola? Ahí sí usted se para. Pues, y abrí la nevera. Y así tal cual dije, no son las ideas que debo satisfacer en mí. Y dije, no hay limones. Y licuamos esos limones. Pura limonada. Así es. Entonces, si me va a entender, es la voluntad que uno ponga en eso para poder generar un cambio de verdad. Si no, entonces... Dígame cuánto tiempo vamos a pasar siendo mediocres con lo que hagamos. Yo quiero bajar de peso, pero hago dietas, no nutrimos. O sea, yo quiero ser más inteligente, pero no profundizo en lo que yo quiero aprender. Simplemente digo quiero y ya. Aprovechando eso que estás diciendo y llevándolo un poquito al campo mío de la salud, si de pronto algún auxiliar de enfermería, enfermero jefe o médico, terapeuta, fisioterapeuta nos está escuchando, que nos dé trabajo. Sí, bueno, sí también, pero lo que quiero llegar es el trato que nosotros le damos a los pacientes influye mucho en la recuperación. Y si nosotros estamos bien con nosotros mismos y con lo que sentimos y con lo que hacemos, vamos a ayudar más fácilmente a estas personas que están pasando por un proceso de enfermedad o algo. La comunicación influye mucho con ese tipo de personas. Hay incluso estudios que demuestran que el trato hacia los pacientes influye mucho en su recuperación.
Entonces yo creo que tiene buena relación en lo que estabas hablando con llevándolo de pronto al campo, a este extremo de la salud, porque de verdad que influye demasiado y es bastante importante porque, pues ahí, como te decía yo ahorita, ¿cómo puedo hacer yo para que el hecho de madrugar y hacer ese sacrificio no me lleve a tratar de manera despectiva a los pacientes, a los familiares? Es volver esa situación conflictiva una oportunidad para el cambio. Entonces, Exactamente. si usted dice, yo no he buscado un audiolibro que me interese, bueno, si vos tenés un objetivo de aprender algo en la vida, pues, y no has destinado el tiempo para ello, pues sería una manera de hacer dos cosas a la vez, ¿sí me hago entender? Entonces ahí es donde uno se empieza a desprogramar y decir, bueno, mientras estoy renegando, hago esta vuelta y así más fácil voy aprendiendo algo y no pierdo el tiempo, porque bien sea así haya pasado 2 horas haciendo eso, aprendí algo. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces lo que yo te decía, no hacemos el cambio de hábitos saludables, así sean rutinarios, para cambiar la corporalidad, para cambiar nuestro aspecto, nuestra motivación. ¿Y qué pasa, digamos, en el caso, por ejemplo, suyo puntualmente? Madrugamos, salimos a receso, llegamos otra vez a dormir, nos despertamos a terminar, llegamos otra vez cansados a almorzar otra vez otro sueñito, tenemos cosas pendientes que hacer, entonces o bien sea para donde la abuela o por un vaso, por un mug, o lleve a la tía Marcia yo no sé dónde, o acompañe, si algo sale por la tarde, hasta que ya llega la noche, llegan las notas y dice, presa esas notas, voy a hacer la mitad, la otra mitad las dejo acumular para hasta la otra semana. Sí, y usted nunca me ha mencionado ese tipo de cosas. Entonces, de los hábitos saludables. Entonces, ¿qué pasa con los hábitos saludables? Parce, que son muy complicados de programar. Porque entonces los hábitos saludables lo que hacen es cambiar totalmente y dejar de satisfacer esas cosas que nos acomodan. Levantarme a las 5 de la mañana para salir, así esté briznando, toca salir, hay que salir. Llueve, truena, relampaguea. Hay que salir. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, en esa rutina que yo le acabo de nombrar, más bien en alimentar el sueño. ¿Cómo? Mira, esto es algo importante. Hablamos de las relaciones sociales, cómo se involucran en la globalización, cómo esto afecta nuestras dinámicas naturales, cómo afecta la motivación, cómo genera ansiedad, estrés. Entonces vemos que, por ejemplo, se tiene el tiempo. Usted me dice, dormí en la tarde, hice tal vuelta, por la noche no terminé las notas, sino que las dejé hasta la mitad. Pero duele al otro día cuando nos despertamos y decimos, pero es que me acosté a la 1 de la mañana en Instagram. Entonces uno dice, ¿cómo si pude pasar de las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 horas? Que yo digo que esas 6 horas usted hace el doble de las notas que necesita. Mucho. O sea, hace el triple de las notas que usted necesita y eso no lo hace. Entonces, ¿a qué le damos prioridad? Es de pensar, ¿y qué tenemos que organizar? Entonces uno dice, voy a coger el celular. No, el celular yo no lo cojo hasta tal hora porque me toca hacer tal vaina. Por ejemplo, digamos, yo ahorita tengo que trasnochar porque yo sé que mañana tengo que entregar unas historias clínicas y ya tengo que tener plan de intervención. Pero digamos, ya tengo la temática, ya he trabajado algunas sesiones, algunas técnicas. Entonces ya no es sino empezar a describir lo que hemos hecho. Pero es algo que se tiene que hacer. Es algo que se tiene que hacer por profesionalismo, por llevar un orden. Y así como lo hace un profesional, lo deberíamos hacer nosotros en nuestro diario vivir. Decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Por ejemplo, si yo me veo muy choncho, ya muy quedado, y digo, no, yo lo que quiero es ponerme en forma. Yo le decía, yo nunca pensé verme sombras de cuadritos, y usted tampoco pensó vérmelas a mí. ¿Sí me hago entender? Usted dijo, no, ese man toda la vida se va a quedar una bolita. Ahorita digamos usted ve un Cristian del colegio. Él era el que iba al gym, él era el que le decían madrugada y todo. Pero que todas las peladas que el pelado, que el gym, que esto. Y usted ve los papeles y usted dice, pues yo como que viví las épocas, en las etapas que el colegio gordito, tiernito, y ya le cogían a los cachetes. Pero por eso yo no sé,
tengo como esa motivación activada en eso. Uno dice, papi, ya me voy a graduar, estoy esforzándome físicamente, que es algo que poca gente hace, pero todos podemos hacer. Que eso a mí me parece algo muy llamativo, parce, que es que todo el mundo se puede quedar 6 horas viendo cuerpos, parce, y pues como hará, o las mismas viejas, ay no, es que me dan las piernotas las que tiene esa pela, pero no hacen mierda, o sea, exacto, entonces uno dice, ¿qué hace más? El que de pronto ve un video de 10 minutos de cómo hacer pecho, espalda en casa, cómo bajar grasa en 5 minutos, y sale y se va, así tome jengibre con limón toda la noche y sale y se va y lo hace, al que simplemente se queda deslice y deslice y deslice. Entonces ese es el problema fundamental que tiene la globalización y las redes sociales en las relaciones sociales. Cómo influyen en nuestra frustración, cómo eso causa ansiedad, cómo eso puede llevar a una depresión, cómo no nos invitan inclusive a superarnos o a aceptarnos. Uno ve de pronto el mensajito, ay, si no me quieres como soy, ya no sé qué, pero obedece también a una necesidad de estar mostrando ese deseo de aceptación, de decir, yo le estoy gritando al mundo que me quiera acepte como soy, pero es que no le tendrías que gritar algo hacia el mundo, simplemente debería ser. Se aceptan. Exacto. Entonces es qué cosas yo hago para mejorar mi estilo de vida y por qué lo hago. Entonces no es que yo quiero hacer ejercicio porque lo vi en Instagram y simplemente digo, es algo que mucha gente admira, inclusive otros envidian y que está al alcance de todos, solamente que algunos lo hacen, otros no. Entonces usted dice, eso es algo de admirar. Por ejemplo, la música, el talento que le imprimen a un instrumento, son horas y horas que esa persona estuvo practicando. Tarde o temprano la disciplina vence al talento. Claro, incluso ese es el eslogan, el lema del equipo de nosotros, la disciplina vencer la inteligencia. Eso es cierto, parce, eso es de ahí. Yo digo que no la inteligencia. La inteligencia es dura de vencer. Pero el talento. Sí. Pero le voy a explicar porque de pronto les sirve para aplicarlo al grupo. Eso va a ser muy bacano, parce, porque esto es un boom. A mí me gustan mucho esos conceptos. La disciplina es como yo reestructuro hábitos que tal vez no tengo para generar nuevas conductas. Pueden ser saludables, lo que sea. La inteligencia es la capacidad que yo tengo de aprender técnicas, adaptarlas e implementarlas. Entonces, decir que la disciplina va a vencer la inteligencia es complicado. ¿Por qué? Porque uno dice, no, la inteligencia siempre está ahí, aprendiendo, aplicando. Pero el talento nace regalado. Entonces ahí es donde uno dice, son unos chinos, parce, que son meros monstruos, o sea, tienen mero talento, parce, disciplinados. Ajá. Sí, se pierde. Pero sí pilla la diferencia entre la inteligencia y el talento. Claro. Entonces ahí es donde uno hace el énfasis. El talento es algo que no se trabaja. Imagínense donde el talento fuera disciplinado. No. O sea, sí se trabaja para mantenerlo. No. Claro. No. Digamos, vea, uno de los talentos míos es la expresión oral y corporal. Y yo no tengo que hacer nada para mantener eso. O sea, pero es que ya hablando pues de ciertos puntos específicos. Exacto, por ejemplo, digamos, yo podría trabajar de locutor o de presentador de televisión, parce, sin un berriondo título. O sea, a mí me dan un guión, yo le presento lo que quiera y serio. O sea, claro que sí, muy buenas tardes, Mabe. Algo así, parce, buena. Lo mismo pasa con el chino que juega mucho fútbol. Parce, monstruo, o sea, pero ese sí se tiene que disciplinar. Ese sí se tiene que disciplinar. Vea, Ronaldinho Gaucho, aún con barriga y canas, parce, digo, ese man le da sopa y seco al que sea. Si me van a entender, él es el ejemplo vivo de un talento que no se disciplina. Sigue siendo talentoso, tiene títulos, tiene copas, tiene reconocimientos, fue el primero del mundo por más de 15, 20 años, no lo fue, ¿por qué? Porque no fue disciplina. Alta disciplina, pero el talento está. No es grande ni lo desarrolló. ¿Por qué? Porque no fue disciplinado. Eso es a lo que vamos. Entonces lo mismo pasa con la guitarra. Un ejemplo, yo en ese caso no soy disciplinado. Un ejemplo, yo le enseñé los primeros acordes a Daniel.
Daniel hoy en día es profesor de música, toca piano, guitarra, batería. ¿El qué hizo? Trabajó un talento que él tiene también, igual que yo. Pero si vamos a la practicidad, a mí se me hace más fácil coger muchas cosas, digamos, digitando, que a él. Pero cuando él empezó a meterle, a pasar 8, 10, 5 horas pegado a la guitarra, chao. Entonces uno sabe que una persona es talentosa precisamente cuando no le cuesta mantener ese talento. Entonces yo decía, en mí un talento es la expresión oral y corporal. A mí no me da pena hablar, exponer, ponerme y que se rían de mí. Yo digo, a mí me da igual, si me van a entender. Eso es un valor, eso es un talento, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podría yo ser disciplinado y hacer algo con ese talento? Entonces yo digo, me capacito. ¿Y qué hago? Estudio psicología. Puedo tener un discurso bajo la ciencia médica que me capacite a hablar sobre valores, sobre el ser humano, sobre el comportamiento, porque dediqué ciertos años de mi vida a estudiar eso. Entonces ahora mi expresión oral y corporal ya tiene un plus que yo le fortalecí, o sea que fui disciplinado y que cumplí objetivos y que llegué ahí, donde yo ya digo, sí, es que yo puedo hablar fluida y coherentemente sobre aspectos críticos del comportamiento del ser humano. Es una diferencia. Es cuando la disciplina empieza a aportar. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas hacemos nosotros que aporten en realidad a nuestra vida? Si es salir a trotar, bueno, que sea salir a trotar. Si es leernos un libro, que sea leernos un libro, pero algo que aporte, no que reste. Que yo le decía que al final del día no sea uno sentirse mal, porque si paso 6 horas en Instagram y no se leyó el audiolibro, ¿sí me va a entender? Más bien es pensar como que, bueno, vamos a cumplir los objetivos, vamos a aclarar esto, voy a aprender sobre esto, voy a leer sobre esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y distribuir los tiempos. Por ejemplo, no dormir ese tiempo de media mañana, no llegar mamá a dormir, sino sentarse a hacer la nota que le acabo de corresponder en el turno, y seguro así no se atrasa, y cuando llega a las 12 ya salió de camellar de todo. Ya estoy libre. Y ahí sí puede decir, me meto al Instagram 1 o 2 horitas y sé que voy a tener otras ocupaciones que me van a obligar a salir de la casa, entonces no me voy a echar las 6 horas. Ya usted lo empieza a controlar, pero es cambiar esas cosas. Bueno, muchas gracias Duber por el espacio, mucho gusto, yo soy Harold. Este fue el primer capítulo, esperamos que sean muchos más y que le den el respaldo necesario para seguir avanzando. Y en serio, muchas gracias a los que están escuchando. Y la buena, parceros, todo bien. En serio, muchas gracias, y nos serviría mucho si comparten con sus conocidos, y ojalá que les pueda servir este espacio.